Hola amigos? Muy buenos días. Estamos en el Museo de Santa Mónica de Ciudad de Puebla. En esta ocasión, con la primera charla del ciclo que hemos denominado Santa Mónica en el Tiempo, para lo cual nos acompaña el doctor Jesús Joel Peña Espinosa, con el tema Vivir la fe perseguidas, las Agustinas Recoletas de Puebla en los siglos XIX y XX. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular del doctor Peña. Él es profesor e investigador titular C en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrito al Centro INAH Puebla. Licenciado y maestro en Historia por la Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Historia del Catolicismo por la Universidad Pontificia de México, diplomado en Teología por la Universidad Iberoamericana de Puebla, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Actualmente realiza proyectos de investigación sobre la historia de la diócesis de Tlaxcala, Puebla, en la época novohispana, sobre aspectos como la estructura jerárquica, el derecho canónico y la praxis religiosa. Sobre la historia de la diócesis de Tlaxcala, Puebla. Entre sus múltiples publicaciones tenemos las siguientes: El obispo de Tlaxcala, Puebla y sus principios de orden eclesial durante la guerra insurgente. Íñigo de Fuentes, sacerdote y agente, brazo del gobierno episcopal palafoxiano. Predicadores para los ángeles, dominicos y catolicismo en la Puebla del siglo XVI. Entre espiritualidad y cultura ilustrada, la congregación del oratorio de San Felipe Neri en Nueva España. Autores portugueses del siglo XVII para un obispo de Nueva España. Además, el doctor Peña ha colaborado con este museo durante mucho tiempo en cuestiones de difusión, de conferencias y de su museografía. Adelante, doctor, y gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos quienes nos hacen el favor de acompañarnos. Desde luego que en primer lugar quiero agradecer la gentileza, la generosidad del maestro Sergio Andrade Covarrubias por la invitación y por esta generosa presentación. Y desde luego también a el doctor Raúl Nibón, director del Museo Regional de Puebla, porque ambas instancias de nuestro querido INAH Puebla han reunido estos esfuerzos para que podamos compartir con ustedes algunas ideas, algunas palabras en torno a lo que es actualmente el Museo de Santa Mónica, que como la mayoría saben, pues fue durante muchos años el monasterio de Santa Mónica de Agustinas Recoletas. Preparé una presentación para no dispersarme en el tiempo, porque aún cuando uno lo hace a la distancia, siempre es un poco complicado. Entonces, voy a compartir aquí la pantalla. Espero que se vea. Si no se ve, por ahí me dicen. Bien. Los estudios sobre la vida monacal, particularmente sobre las religiosas, es decir, los conventos de mujeres, por lo regular se han hecho sobre la época novohispana, ¿no? La época colonial, y hay pocos trabajos, no quiero decir que no haya, porque no voy a caer en esa idea de que no existen muy pocos abordajes en torno a la vida de las religiosas de clausura en el siglo XIX y en el siglo XX. Por razones quizá obvias el trabajo que han realizado las congregaciones femeninas en el siglo XIX y XX, que tienen una relación más estrecha con el mundo, como diríamos en términos del argot eclesiástico, han sido más estudiadas. Ahora bien, también un poco el que no se aborde tanto la vida monacal de clausura en el caso de este periodo histórico tiene que ver con dos aspectos, creo yo. Uno, porque precisamente la historia del monacato femenino en México, después de las leyes de reforma que hizo languidecer la casi totalidad de los monasterios que se erigieron a lo largo y ancho de las principales ciudades de la Nueva España y de México, pues
muchos se extinguieron y los que sobrevivieron lo hicieron con mucho esfuerzo. De ahí ha habido, por supuesto, en diferentes órdenes religiosas un renacer a lo largo del siglo XX, pero también tenemos el tema para los historiadores de la dificultad de tener acceso a las fuentes. Y sobre todo porque muchos de los casos de las restauraciones que se hicieron en la vida monacal, sea en las dominicas, sea en las capuchinas, en este caso, por ejemplo, con las agustinas recoletas, pues hay procesos de algunas fundadoras, entonces eso hace más difícil la posibilidad de acceso. Pero sobre todo porque me parece que desaparecieron del imaginario, desaparecieron de la percepción de la sociedad. Si uno habla con la gente en la calle, inclusive con muchos católicos, en este caso por tratarse de agentes religiosos católicos, desconocen que exista vida de clausura femenina en México, ¿no? Cuando, de pronto la gente dice, pero ¿cómo es posible que todavía haya mujeres que estén viviendo así? Sí, o sea, sigue siendo una opción para un número importante de mujeres el ingresar a un monasterio de clausura, y lo es no solamente en el siglo XX, lo sigue siendo en el siglo XXI, porque a pesar de todo, la sociedad secularizada se mantienen, aún con muchos esfuerzos, los monasterios de clausura, muy pujantes en América, en Asia, en algunas partes de África, y con un invierno terrible en el caso de Europa. La historia que vamos a narrar está organizada en 4 etapas, algo que denomino yo una tensa calma, que es del siglo XIX. La crisis y agonía que se produce precisamente en el siglo XIX, la restauración en medio de un contexto muy crítico del monasterio de Santa Mónica en el periodo de 1905, que es cuando se da el proceso de restauración, hasta 1934, que es cuando ocurre la exclaustración definitiva de lo que fue la casa inicial, lo que ahora es el Museo de Santa Mónica, y el renacimiento que se da a partir de ahí, con la erección de nuevas casas en México e incluso algunas en el extranjero. Ahora, para quienes no conocen el monasterio de Santa Mónica, y porque bueno, las redes nos permiten enlazarnos con gente de fuera de la ciudad de Puebla, incluso del país, estamos refiriéndonos a dos aspectos, dos entes, ¿no? Por un lado, el monasterio como una entidad religiosa donde vive un conjunto de mujeres bajo una regla y unas constituciones específicas. En este caso se trata de una comunidad de agustinas recoletas, de un monasterio erigido en 1788, que son de vida de clausura, que son de obediencia diocesana, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro, porque en ocasiones cuando se habla de los monasterios femeninos en la Nueva España, bueno, me ha tocado leer algunos trabajos para el caso de Puebla, que dicen es que la rama femenina de los agustinos, y mencionan Santa Mónica, no, todos estos monasterios, aunque su espiritualidad fuera dominicana, en el caso, por ejemplo, de el Beaterio de Santa Rosa, o en el caso, por ejemplo, de Santa Catalina de Siena, o de Santa Inés, o en el caso de las clarisas, por supuesto, ahí sí estamos hablando de la rama franciscana, aquí sí. En el caso de las agustinas, viven una espiritualidad agustiniana, efectivamente, pero en aquel momento no eran la rama de los agustinos. De hecho, la relación con la orden de San Agustín, con el convento de Nuestra Señora de Gracia de San Agustín de Puebla era prácticamente nulo. O sea, esto va a ocurrir ya hasta finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, donde, y lo que llevamos del XXI, por supuesto, donde sí ya hay una relación y sí es parte ya de la estructura universal de la orden, ¿no? El monasterio de Santa Mónica, fundado por el obispo don Manuel Fernández de Santa Cruz, pues fue
ideado para admitir a mujeres pobres. Por lo tanto, se estableció un número límite de las religiosas que deberían de estar en el monasterio, 24, y además una característica del monasterio de Santa Mónica de Puebla. En la época novohispana fue el germen para que de aquí saliera la formación del monasterio de Agustinas Recoletas de Oaxaca y el de Guadalajara. Y como veremos en su momento, en el México moderno, después ya de la cristiada, ya cuando llega la estabilidad y la connivencia entre la Iglesia y el Estado mexicano contemporáneo, va a ser nuevamente el monasterio de Santa Mónica de Puebla el germen para muchas otras casas que existen hasta la fecha. Y al mismo tiempo estaremos hablando de manera simultánea de lo que muchos conocen como el Museo de Santa Mónica, el inmueble, ¿no? Este inmueble muy grande, aunque lo que observamos ahora ya es una fracción de lo que fue en algún momento el monasterio en términos de edificio, que debería tener todos las dependencias necesarias para la vida conforme a la regla y las constituciones, y por eso es de que vamos a tener espacios como la sala capitular, como el refectorio, la cocina, las celdas, etcétera. En ocasiones, cuando ingresamos a estos grandes conventos, ya sea de órdenes religiosas masculinas o los monasterios femeninos, nos encontramos con que son enormes, y cuando nos damos cuenta que la población que vivía en ellos no era tan grande como podríamos imaginar, nos preguntamos por qué es que se hacían estos espacios tan grandes, ¿no? Y es que hay dependencias, es decir, espacios físicos que son obligatorios dentro de todo convento, que por lo tanto deben de estar ahí, independientemente del número de personas que estén viviendo. Ahora hay que tomar en cuenta que en los monasterios de clausura en Puebla durante la época novohispana había algunos que eran de población muy numerosa, ¿no? En el caso de Santa Clara de Asís, por ejemplo, lo más que he logrado contar con algunos registros es hasta 90 religiosas. En el caso de Santa Catalina de Siena, en algún momento rebasó el centenar. Entonces, bueno, sí estamos hablando de espacios densamente poblados, ¿no? Y bueno, después este inmueble se va a convertir en el museo. Para ubicar a los poblanos y los no poblanos, si tomamos en cuenta que este mapa de 1756 nos pone aquí San Francisco, tenemos aquí el Zócalo, la catedral, y si tendemos una línea imaginaria sobre la calle que pasa frente a la catedral en línea recta hacia el norte de la ciudad, nos vamos a encontrar precisamente con el monasterio de Santa Mónica, ¿no? Lo que ahora es el Museo de Santa Mónica, y en este acercamiento, bueno, pues es esto. Yo espero que el cursor realmente esté señalando lo que quiero decir, porque una cosa es lo que veo en pantalla y no sé qué es lo que vean ustedes. Bien, en este tránsito que sucede entre la época novohispana y el siglo XIX, hay que tomar en cuenta algo. En ocasiones tendemos a segmentar la historia de la Iglesia y de las instituciones que le constituían a partir de que se dice, bueno, en el México independiente hay algo que debemos de considerar. La Iglesia tiene sus propios tiempos y sus propios ritmos. Y si bien es cierto que la vida socioeconómica y política va a influir notablemente en ella, como esta influyó notablemente en la vida de la sociedad, no necesariamente los cortes históricos, los cortes de temporalidad tienen que coincidir exactamente con lo que sucede, y mucho menos en el caso, por ejemplo, de los monasterios. Entonces, puse aquí en esta diapositiva brevemente aquellos aspectos de contexto que van a envolver precisamente esta vida del monasterio a lo largo del siglo XIX-XX, es decir, la crisis que se produce después de la independencia. Tendremos la intervención estadounidense, la intervención francesa, las leyes de reforma, vendrá la revolución y después las leyes ya del siglo XX que van a
terminar con la vida de las Agustinas, precisamente en la casa que tenían. Y por otro lado, también un proceso de decadencia del mismo poderío del obispado de Tlaxcala, Puebla, que se va a seguir llamando así hasta 1904, que va a tener, por supuesto, un impacto importante en el monasterio. Bien, en el caso, por ejemplo, específico de Santa Mónica, había ya para la época temprana, por ejemplo, del siglo XIX, algunas anomalías en la observancia de la regla, ¿no? De acuerdo a la fundación de don Manuel Fernández de Santa Cruz, se hace precisamente la erección del monasterio con una dote que él deja para que no tengan que pagar con un capital que él deja precisamente para que las novicias no tengan que pagar una dote, y sin embargo para 1825 es claro que se cobraba dote a las religiosas, lo cual iba totalmente en contra de las constituciones. Y el argumento de las religiosas y también del obispo Antonio Joaquín Pérez Martínez para aceptar esto era la crisis económica que se había generado a partir del largo proceso de independencia. Cuando llega el obispo Francisco Pablo Vázquez en 1835 decide prohibir que se siga cobrando esto y señala que hay una situación desahogada del monasterio. Se dice la cantidad que tiene en capitales en ese momento el monasterio de Santa Mónica y que le permitía no estar cobrando precisamente esta dote. Paulatinamente fue existiendo una transformación, un cambio lento en la percepción que se tenía respecto de la vida consagrada, de la vida de clausura en Puebla. Y es que efectivamente va a ir impactando poco a poco los acontecimientos políticos e incluso los militares, por ejemplo, que van asolando a la ciudad, a pesar de que pudiéramos creer que las religiosas no se ven impactadas por el hecho de estar en clausura, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen, donde se coloca precisamente la portada de un sermón, una plática que se hace con motivo de un retiro espiritual en el monasterio, la versificación de la advertencia preliminar hace alusión al estruendo del paso de los soldados norteamericanos en la ciudad de Puebla, pues en 1847. Esto es de 1849 y 2 años después se está haciendo referencia precisamente a esto, ¿no? Y seguramente es con lo que abrió el predicador para la sesión que tuvo con las religiosas. Ahora, también podemos ver a través de las prácticas devocionales al interior del monasterio de Santa Mónica los procesos de desplazamiento devocional que se dan en consonancia con la Iglesia Universal, en consonancia con los cambios devocionales que ocurrieron en México a lo largo del siglo XIX. Las antiguas devociones de ciertas religiosas, como por ejemplo Santa Gertrudis la Magna, por ejemplo, ¿no? Santa Rosalía, etcétera, van a ir cambiando a lo largo del siglo XIX por 3 fundamentales: el Sagrado Corazón de Jesús, la Inmaculada Concepción y San José. Y claro, en el caso mexicano se añade la devoción a la Virgen de Guadalupe. En 1827, el monasterio de Santa Mónica jura el patronato del Sagrado Corazón de Jesús. A partir de esa fecha, de ese año hasta la fecha, en el momento en el que profesan las religiosas, además del nombre que adoptan ya como monja, se ponen como apellido del Corazón de Jesús, todas ellas, ¿no? Por ejemplo, en 1847, en la correspondencia que hay entre algunos confesores y las religiosas, puede verse cómo se insta tanto del confesor a las religiosas como de las religiosas hacia sus confesores la urgencia de rezar por el ejército mexicano y para que se termine la invasión estadounidense, porque se veía sobre todo como el peligro de la llegada de los protestantes, y entonces había un peligro para la fe católica, ¿no? En 1851 está ahí, el Papa Pío IX da indulgencias para el altar que se dedica en el templo de Santa Mónica, lo que la mayoría de los poblanos conoce como el templo del Señor de las Maravillas, para el Inmaculado Corazón de María. Es decir, se están viendo precisamente estos desplazamientos
devocionales. Incluso, digo, no me va a dar este tiempo de leer el relato de cuando se hace el patronato del Sagrado Corazón de Jesús, se tiene qué pinturas, qué esculturas se colocan bajo dosel en el coro alto para hacer la jura de este patronato. Y bueno, es bastante simbólico cómo van integrándose la figura de la Inmaculada Concepción, la figura del Sagrado Corazón de Jesús, de San José, acompañados de Santa Mónica y San Agustín, ¿no? Ahora, los momentos difíciles para la iglesia en Puebla pues van a empezar en 1856, después del levantamiento de Zacapuastla, la llegada de Comonfort al frente del ejército del gobierno federal y la intervención inmediata de los bienes eclesiásticos de la diócesis de Puebla. De hecho, el obispado, antes de que se expidieran la ley de desamortización, ya se había intervenido los bienes eclesiásticos en el caso del obispado de Puebla. El obispo Labastida fue expulsado y ahí es también cuando empieza poco a poco el sufrir de los inmuebles. Muchos de los conventos que que cuando viene la intervención francesa, por ejemplo, que las monjas que estaban fuera de clausura por la exclaustración de 1861 van a ser utilizados por la tropa francesa con la serie de soldados de diversas nacionalidades que venían, y ahí va a iniciar el proceso de deterioro de los edificios y después vendrá la lotificación cuando triunfe la República Liberal. Por ejemplo, en 1867 el obispo Colinaí Rubio escribe a Roma notificando que en la ciudad de Puebla había 200 religiosas de los diferentes monasterios, todas repartidas en casas particulares. Esto era el monasterio de Santa Mónica exactamente antes de que se lotificara, ¿no? Exactamente antes de que empezara el proceso de lotificación, de desintegración de parte de la estructura inmueble. Entonces, tenemos acá el acceso por donde actualmente se entra el museo, el patio que se conoce, ¿no? Para quienes han visitado el monasterio. Esta otra área que estaban las novicias, en aquel tiempo estaban acá. El templo de Santa Mónica, insisto, para los que conocen como la iglesia del Señor de las Maravillas, es el mismo, pues, de hecho es el templo de Santa Mónica y la huerta y otra serie de dependencias. Y esto era la parte alta donde estaban las celdas, ¿no? Quienes han visitado el museo podrán darse cuenta que de las celdas pues no queda prácticamente nada. Es decir, las modificaciones que se hicieron después de las continuas exclaustraciones, después de que se redujo el espacio por la notificación, por ejemplo, de esta área y de esta área, obligó a las religiosas a remodelar el inmueble, y después, cuando ya viene la exclaustración definitiva en 1934, pues entonces habrá otra serie de cambios. Sobre el proceso de transformación a museo, dentro de 8 días, Cecilia Vázquez hablará sobre el particular. Bien, las exclaustraciones que las agustinas Recoletas sufrieron entre la primera, la de 1861, y la definitiva, cuando tendrán que dejar su casa, lo que ahora es el museo, pues están aquí apuntadas, ¿no? Y ahí pues está un versito que una de ellas precisamente pone con motivo de la salida. Me voy a tomar la libertad de leerlo. Brillaba hermosa la luna en el azul firmamento, y aumenta mi tormento con su mágico fulgor. Ella presenció mi llanto, y de mi pecho la pena, ella tranquila y serena presenciaba mi dolor. Es un texto largo, son 3 páginas, donde esta religiosa deja el testimonio precisamente de esta primera exclaustración. Y aquí es donde quiero llamar la atención, porque imaginemos el impacto que va a generar en las religiosas el proceso de la exclaustración. En primer lugar, ya no se va a poder vivir de acuerdo a la regla y las constituciones, algo que no solamente juraron vivir, sino que además era con lo que estaban viviendo. Muchas tenían 30, 40 años de estar viviendo bajo ese sistema. Y al ser exclaustradas y repartidas en diferentes casas, pues ya se termina la vida en comunidad. Y luego
un elemento fundamental. Son expuestas al mundo, es decir, exhibidas para que los puedan ver los demás, lo cual va totalmente en contrasentido de la espiritualidad y la razón de ser de la clausura, y lo que además las ponía en peligro de su alma. Pero al mismo tiempo tienen que vivir esa circunstancia de la exclaustración en un contexto de lo que ellas consideraban la promoción de la impiedad, del orden establecido y por supuesto las injurias al divino esposo. Y eso se va a ver en su correspondencia, se va a ver en sus poemas, se va a ver en las actitudes que toman las religiosas. Como respuesta a esto, pues hacen oración intensa para el triunfo de aquellos que consideraban eran favorables a la buena causa, ¿no? Hay un hermanamiento espiritual entre los monasterios que están en el exilio, se crean actas de hermanamiento espiritual y pues ellas empiezan a vivir en la clandestinidad. Aquí están las prioras del siglo XIX y XX, hasta 1967, cuando muere la Madre Guadalupe del Santísimo Sacramento. Hay algunos breves interregnos por ahí que no puse, pero sí esto nos manifiesta cómo prácticamente en manos de 3 mujeres descansó la sobrevivencia del monasterio durante todo este periodo, ¿no? Que además para cuestiones de estudio de género valdría mucho la pena. En 1894 llega la Madre Guadalupe Vadillo, que va a ser la restauradora, y a partir de 1905, cuando ella se convierte en superiora y reinicia el ingreso de novicias, se considera la restauración. Ya de esta época viene el primer capítulo. Viven en este contexto de la revolución, de la persecución. A pesar de esto y de las continuas exclaustraciones que ya vimos en una de las láminas anteriores que se da, la de 1914-17, la de 1927, a pesar de eso, siguen realizando su vida cotidiana conforme pueden. Un segundo patronato, el de 1918, a propósito de la influenza española, que también el patronato guadalupano, que subsiste hasta la fecha. Y la figura de la Madre Lupita, como la conocen cariñosamente las religiosas, no solamente las de Puebla, todas las agustinas recoletas que están en México y que son hijas o nietas de la casa madre, pues tiene este perfil, ¿no? Fue restauradora, reformadora, priora, administradora, poetisa. Hay un cuaderno grande con sus poemas. La exclaustración definitiva se dio en 1934 y lo que es de llamar la atención es precisamente que a pesar de que en el siglo XX estas circunstancias de persecución podían hacer que ninguna mujer quisiera, ninguna joven quisiera estar participando en una vida de clausura bajo una regla, pero además andar a salto de mata escondiéndose. A pesar de eso, había ahora sí lo que yo llamaría vocaciones, porque bueno, en la época novohispana el término de vocación es bastante cuestionable, ¿no? Y estas son las casas que se van a generar a partir del restablecimiento. Las exclaustran en 1936, la Madre Lupita busca dónde acomodarlas y finalmente en 1943 llegan al actual monasterio que está ahí cerca del Boulevard 5 de Mayo, y esos son los monasterios que a partir de esta restauración se van a generar, y otros que incluso el año antepasado, hace 4 años, enviaron unas religiosas a España precisamente por el invierno vocacional que hay en Europa. Este es actualmente su capilla en su monasterio, en lo que fueron la parte del casco del Molino de San Francisco, y estas 2 escenas son precisamente las 2 misas, una en la Basílica de Guadalupe y otra en su capilla con motivo del centenario de la restauración, ¿no? En el año de 2005. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, doctor Joel, por su plática tan interesante, su conferencia, le agradecemos mucho. Y bueno, vamos a decirle algunos comentarios que hemos tenido en las redes sociales.
Por ejemplo, CHBO, no sé quién sea, en el acervo expuesto del museo hay un pequeño retablo con reliquias que incluyen los 3 Sagrados Corazones. A propósito de eso, doctor, ¿podría un poco ahondar un poco más por qué se decidió en la devoción al Sagrado Corazón y a la Inmaculada? ¿A qué respondió eso? ¿Podría ahondar un poquito más en ello, por favor? Sí, la cura del patronato del Sagrado Corazón de 1827 fue motivado por un acontecimiento milagroso, se tuvo por milagroso, en el monasterio de las Carmelitas, en el monasterio de la Soledad, una religiosa que estaba, dice la relación de aquella época, muda y tullida, y que además sufría espasmos. En algún momento se invoca al Sagrado, se invoca la intervención del Sagrado Corazón de Jesús y milagrosamente habló y se enderezó. Entonces esto cundió como reguero de pólvora entre los monasterios. Yo lo he buscado en las crónicas, por ejemplo, de la ciudad de Puebla y no hay, pero en los documentos de los monasterios, al menos en 2 sí existe, uno en el archivo del monasterio de Santa Mónica. Y entonces a partir de esto, empieza con mayor intensidad, por decirlo así, el culto al Sagrado Corazón de Jesús entre las religiosas. Y el primer monasterio que decide hacer un voto de juramento de patronato al Corazón de Jesús precisamente es Santa Mónica. Después vendrá el de la Soledad y luego vendrán otros monasterios, pero el primero fue el de Santa Mónica. Y en el caso de la Inmaculada Concepción, aunque si bien es cierto que el culto a la Purísima Concepción durante la época novohispana fue muy fuerte en toda España, y bueno, la Nueva España era España también, en el siglo XIX va a adquirir otro carácter. Es decir, ya no va a estar ligado a la cuestión hispánica, ya no es una devoción promovida por la corona, ya no es una devoción exclusivamente promovida por los franciscanos. El papel de la Inmaculada Concepción en el siglo XIX va a ser el impulso de la imagen de la mujer, en este caso encarnada a través de lo que en la teología se subrayaba, la perfección femenina, María, Madre de Dios, en su Inmaculada Concepción, como protectora de una iglesia que está siendo atacada. En el siglo XIX, precisamente cuando hablaba yo de estos procesos de desplazamiento devocional, vamos a encontrar que tanto el culto al Corazón de Jesús, el culto a la Inmaculada Concepción y a San José van a tener un sentido fuertemente expiatorio. Se trata que a través de estas devociones se busque desagraviar todas las injurias que los ismos, estos que estaban en el sílabus, liberalismo, socialismo, etcétera, están atacando a la iglesia y están atacando a Dios, ¿no? En este siglo de la impiedad se necesita desagraviar a Dios para que Dios no deje de proteger a su iglesia. Y es este sabor el que van a adquirir particularmente estas 3 devociones en la Iglesia Universal. En México se va a añadir el culto guadalupano a este contexto. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, los poemas o la forma en que se coloca el papel de la Inmaculada Concepción en la devoción del monasterio de Santa Mónica, se percibe este paulatino desplazamiento de que ya no es la Purísima Concepción ligada a la corona, no ligada a una identidad hispánica, sino que tiene que ver con el sentido de pertenencia a la Iglesia Universal, a una iglesia perseguida que se pone bajo el manto de María para que interceda ante Dios por la protección. Y en el caso de las religiosas, que tienen la obligación de rezar, de ser este pararrayos que detenga que detenga el castigo de Dios por los pecados del mundo, con mucha mayor razón vamos a encontrar esta impronta. Gracias, doctor. Euclides García Sánchez, Hugo Ramos le manda saludos afectuosos y siempre dice es un deleite escucharlo. Lizeth Jacinto pregunta, ¿cuáles son las investigaciones más relevantes sobre la orden?
¿Hay estudios de vida cotidiana? Esa es otra pregunta. Y la otra, ¿qué pasó con la biblioteca? Son 3 preguntas y de las 3 las quiere responder, si no solo la que usted decida, doctor. Bueno, hay estudios de vida cotidiana. De hecho, hace un par de semanas, por ejemplo, bueno, hay estudios desde diferentes perspectivas. No son muchos, pero lo que hay realmente vale la pena, ¿no? Y mucho. Se está haciendo, bueno, en el caso concreto de las Agustinas de Santa Mónica, voy a referirme para no dispersar tanto y no ampliar tanto la respuesta, ¿no? Desde los trabajos que hace muchísimos años hiciera con carácter pionero doña Josefina Muriel, pues ya hay ahí un planteamiento. Los y las investigadores que se han, y hago la diferenciación porque fundamentalmente han sido historiadoras las que le han hincado el diente al tema, pero no han faltado también los hombres, ¿no? En ocasiones se ha visto esto como una cuestión de género. Bueno, sí hay, ha habido interés en la vida de las Mónicas poblanas, por decirlo breve. Desde la historia del arte, por ejemplo, lo han hecho algunos colegas aquí en Puebla. De hecho, aquí en este espacio, hace un par de semanas, Adriana Alonso presentó sobre los cuadros donde están las religiosas Nuestra Señora de la Consolación y el otorgamiento de la regla, en fin, etcétera. Ella ya habló sobre esto, ¿no? Y desde luego también las propias religiosas han tenido la oportunidad de que algunos frailes en el siglo XX hagan abordajes sobre su historia, ¿no? Con la intención de mantener su memoria. Por fortuna se conserva en la estructura del monasterio actualmente la figura de la cronista, entonces todavía existen estos documentos. Algunos hemos hecho intento, su servidor, ¿no? En particular también. ¿Qué pasó con la biblioteca? La biblioteca, una parte se quedó en lo que ahora es el Museo de Santa Mónica. Una parte, porque además al museo llegaron los bienes expropiados a los diferentes monasterios que estaban en la ciudad de Puebla. Y una parte importante, muy rica, la tienen actualmente todavía, por fortuna, las religiosas en su monasterio. Eso me consta porque me tocó organizar esa biblioteca y hay cosas muy interesantes ahí, pero quedó fragmentada. Va. Gracias, doctor. Y la última, si le parece, es de Ari Mendoza. Es en relación con las paredes del convento, del museo ahora. Dice que ella ha notado que hay unas pinturas, bueno, muchas personas lo han notado, y la pregunta es si son algunos murales y qué tema tenían, qué temática seguían. No sé si usted sepa un poco de este tema. Bien, es muy probable que hubiera pintura mural. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros entramos actualmente al museo y vemos este patio con ladrillo y azulejo, bueno, eso se hizo en el trienio, no recuerdo ahorita el nombre de la priora, pero se hizo en el trienio de 1796-1801. Eso sí me consta porque está el documento, ¿no? Donde se manda, se paga una cantidad cerca de 3,500 pesos costó aquello. Y posteriormente, es más, en ese periodo se pintó, en ese trienio se pintó la vida de nuestro padre San Agustín, que está actualmente en el museo, por ejemplo. Se hicieron reformas a la estructura del monasterio, ¿no? Al edificio. Entonces, es probable que con estas pinturas que se estaban encargando, pues ya no se sustituyera la pintura mural que posiblemente existió en el monasterio, ¿no? Me parece que no hay un rescate abundante de esto. Cuando se hicieron las obras allá por el año 2000, algo así, la última restauración, bueno, la última intervención que se hizo en el ahora museo, no se hizo el trabajo suficiente de calas para ver si había más pintura mural. Lo que se encontró rápidamente fue lo que se dejó en exhibición, pero eso nos refiere que es muy probable
que áreas del monasterio tuvieran pintura mural. Pero insisto, en este umbral del siglo XVIII al XIX hay una renovación material. Eso por un lado, y por el otro, bueno, no sé si se refiere quizá a las que están en la cripta, que ahí están los nombres de las religiosas que están sepultadas hasta la fecha y que forman parte de la historia de este convento. Doctor, otra pregunta de Euclides García Sánchez. Dice, si cambiaron la forma original del patio, ¿en algún momento hubo un cambio o sigue siendo la misma desde que inició el convento, la orden? En el caso del patio no, sigue siendo el mismo. Lo que sí cambió es la distribución de espacios, ¿no? O sea, uno entra ahora al museo y ve unas crujías amplias que para el museo sirven como espacios de exhibición. Como vimos en el plano, se ven en la planta alta todo el conjunto de celdas. Si nos ponemos a contarlas, son precisamente las 24 celdas más la celda prioral, etcétera. O sea, sí se cambió la estructura del monasterio, pero el emplazamiento de los patios no se sigue siendo el mismo. Bien, y por último, Ruth Yaret Reyes le dice, estimado doctor, siempre es un placer escucharlo, fue una conferencia muy interesante, dotada de matices y reflexiones que abonarán al interés de nuevas perspectivas de investigación, y le agradece mucho su plática. Y yo también le agradezco. Ahora le damos la palabra a nuestro director, Sergio Andrade, para que termine esta conferencia. Muchas gracias. Doctor Joel, pues como siempre, un placer escucharte, y nos dejaste tareas aquí pendientes. Ya estuve anotando varias cosas que hay que trabajar, ¿no? Y que hay que rescatar. Te agradezco tu tiempo, te agradezco tu dedicación, y por supuesto, pues quisiera mandarte un aplauso, aunque de manera virtual, ¿no? No se puede escuchar, pero muy agradecido con tu presencia. Y qué bueno que tomaste en cuenta que 8 días la maestra Cecilia Vázquez va a acompañarnos, porque precisamente va a tratar el tema de la transformación del bien eclesiástico en patrimonio cultural de la nación. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a nuestro público. Gracias. Y los esperamos de aquí 8 días. Muchas gracias. Gracias a todos.